señor presidente, compartir plenamente que seguimos con la política respecto de el FET 101, una extensión permanente, ahora por 2 años. Está claro que se requiere una urgente, importante modificación a todo el sector forestal. Y el decreto 701, con su sola ampliación, no logra satisfacer, por cierto, la demanda de una política forestal en Chile. Se ha venido por varios gobiernos consecutivos, lo de la concertación, y ahora el gobierno del presidente Piñera, señalando que los proyectos vienen y que vamos a enfrentar, en definitiva, la existencia de este híbrido que es CONAF, que siendo una institución privada, recibe fondos públicos. Yo quiero advertir que, tal como lo señaláramos durante el debate, de que el Tribunal Constitucional, a propósito de la ley del bosque, la 20.283, cuestionó el carácter de entidad privada de CONAF y señaló que no aprobaría nuevas leyes que implicaran añadirle más funciones a CONAF, porque en definitiva, claramente CONAF debiera cesar de manera inmediata de recibir fondos públicos. Y el fallo del Tribunal Constitucional dice, solo por el efecto que esta decisión tendría, que sería catastrófico, no suspendemos la entrega de los recursos, pero deben tomarse las medidas para evitar se sigan delegando funciones. Discutimos sobre qué significaban los operadores forestales. Yo planteo una indicación para eliminar esa conceptualización, porque se ha aprobado, señor presidente, un artículo que define que va a haber un registro de operadores forestales, pero en ninguna parte de la ley se define qué son operadores forestales. Entonces va a haber un reglamento que va a definir lo que son operadores forestales, que por cierto no son operadores políticos, son forestales, y que por tanto tiene que estar definido como un lapsus que durante la comisión tuvo la senadora Matay, señor presidente, para poder definir los operadores forestales. Son operadores forestales, es decir, aquellos que van a complementar las tareas que la CONAF desarrolle, la elaboración de los planes de manejo, en definitiva, el equivalente a las EGI en vivienda, los que vienen a darle trámite técnico, asistencia técnica, a los pequeños y medianos propietarios forestales. Yo quiero decir de que el Tribunal Constitucional va a estar en un problema, porque si bien todos coincidimos que el FET 101 debe continuar, claramente volvemos a reincidir en darle nuevas facultades a CONAF, aun cuando el Tribunal Constitucional ya nos ha advertido. En segundo lugar, señor presidente, la comisión también rechazó la indicación que presenté para tal efecto respecto del método de consulta del convenio 169 para el tratamiento de este proyecto. Esto no es baladí, no es menor, se trata de una expansión del sector forestal. Por todo es conocido que el crecimiento del sector forestal, que ya está en 2,5 millones de hectáreas plantadas, ha arrinconado a las comunidades indígenas, ha arrinconado a los campesinos y ha tenido un crecimiento muchas veces inorgánico asociado fundamentalmente a la pobreza. Junto con las grandes plantaciones forestales están las comunas más pobres de Chile. Y quiero decir que claramente el Senado y la Comisión de Agricultura del Senado y también la Cámara de Diputados ha aprobado este mecanismo de consulta que violenta expresamente, una vez más, también al Tribunal Constitucional, en su sentencia 309 de agosto del 2000, que señala claramente que son ambas cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados, las que son titulares del deber de consultar las medidas legislativas, y esto se incorporó a la ley orgánica del Congreso. O sea, estamos faltando a la propia ley orgánica. Si el Senado decide no consultar y se queda con la consulta del Ejecutivo, que han sido 28 comunidades, como lo señalaba el director de CONAF, 28 comunidades, nos entregó el listado, y si aceptamos que ese es el mecanismo, o el mecanismo que ha instalado la CONADI, que consulta por email, y si los consejeros no contestan, se da por aprobado y por resuelto el proceso de consulta, estamos cometiendo una grave equivocación. Claramente, este es un proyecto que tiene una lectura que debe ser revisada respecto al método de consulta, porque algunos han levantado la tesis de que cuando el proyecto de ley es de carácter, comillas, general y no particular, no deberá consultarse. O sea, si lo afecta indirectamente. Creo que en definitiva este es un proyecto que afecta directamente a las comunidades. Y en segundo lugar, se ha levantado una segunda tesis novedosa de decir que este es un proyecto que beneficia a priori a las comunidades indígenas. Y como el Ejecutivo, y en este caso algunos senadores creen que este es un proyecto que beneficia, y como es de beneficio, no deberían consultárselo. Señor presidente, ¿quién define si es beneficio o no? Son las comunidades. Y por tanto, claramente, el proceso de consulta debe existir. En este caso, ha existido en el Ejecutivo de manera parcial, en mi opinión. La Comisión de Agricultura, a proposición del senador Alberto Espina,
se dio la tarea de evaluar el procedimiento que el Senado va a seguir. Yo siento que claramente el Tribunal Constitucional, la Ley Orgánica del Congreso y el propio Convenio 169 es extremadamente claro respecto del procedimiento o los alcances que esto debe tener, los temas que hay que respetar. Tiene que ser, por cierto, de mutuo acuerdo, tiene que ser de buena fe, tiene que ser amplio e informado. Y esto en esta ocasión no ha ocurrido. Yo siento de que una vez estamos trabajando sobre que se nos acaba la ley, que vence el 2011, que tenemos que tener una prórroga, que el señor ministro de Agricultura ha señalado que van a ingresar los proyectos de ley. De hecho, la Cámara de Diputados aprobó un artículo segundo transitorio bastante sui generis. Decía en ese artículo de que el gobierno se comprometía en el plazo de 8 meses a elaborar el reglamento y luego a enviar 2 proyectos de ley. Y como coincidimos, y en esto yo participo, creo que es un artículo mal redactado y que es impropio, de que en un proyecto de ley podamos obligar al gobierno a presentar otras 2 leyes sin definir ni su contenido ni su implicancia, no resulta procedente. Y por tanto, yo quiero, señor presidente, aun cuando el señor ministro de Agricultura ha señalado de que en enero van a ingresar los proyectos, quiero advertir 2 cosas. Una, de que el Tribunal Constitucional ya nos dijo a este Congreso Nacional de que no se le pueden seguir asignando funciones a CONAF por ser CONAF un ente privado y que solo les perdonaba la vida por el tremendo impacto negativo que procedería efectivamente la eliminación de los recursos públicos que se le entregan. Y 2, respecto al mecanismo de consulta a los pueblos originarios, que en este caso del Senado aún no existe, de que en el caso de la Cámara de Diputados es insuficiente y que en el caso del Ejecutivo también es absolutamente insuficiente. Respecto de los alcances ya del proyecto, es decir, la unificación y el límite particular a las 100 hectáreas, yo pediría un fundamento de parte del Ejecutivo. En su nacimiento, el FET 101 tuvo una dedicación al fomento forestal que radicó en las grandes empresas. Yo quiero recordar de que se bonificó hasta el 105 o 110%. Hoy día accedemos a una bonificación para los medianos y los pequeños de 75%, a los grandes se las dimos por década de 100%, a los pequeños y medianos de 75%. Siento que esa es una discriminación que no procede. Yo hubiera esperado una bonificación del 100% para poner, digamos, el mismo tipo de incentivo. Y en segundo lugar, quiero solo recordar a la sala de que, tal como lo planteé, nota indicación que fue rechazada, el Servicio de Impuestos Internos no está, y tengo los oficios, no está cobrando de manera retroactiva el impuesto territorial. El FET 101 establecía de que los beneficiarios del subsidio en la segunda corta debían pagar impuesto territorial del cual estaban exentos durante la primera. A partir de la segunda comenzaba el pago. Esto ocurrió con la segunda plantación alrededor del 97, 98, 99. La Corma ha reconocido de que efectivamente están en deuda, de que no tienen el detalle, ni impuestos internos le ha cobrado, ni tienen el detalle exacto de los predios exactos, los metros cuadrados, los kilómetros cuadrados, el número de hectáreas, dado que los paños forestales se cosechan de manera irregular, de acuerdo a su condición del plan de manejo. Y por tanto, no se le ha cobrado. Yo llamo la atención a este Senado de que ha sido el propio Servicio de Impuestos Internos el que ha señalado de que el pago es con una retroactividad de 3 años. Aquí ya vamos en más de 12 años en que este impuesto se ha hecho exigible y no se ha realizado. Yo solo espero de que las grandes empresas forestales, tal como lo ha reafirmado la Corma, y quiero ratificar la buena voluntad que ha expresado de pagar, lo hagan, pero si vamos a poner subsidios del Estado para beneficiar a medianos, también a pequeños, y también, por cierto, lo hicimos con los grandes, todos los actores deben cumplir con sus obligaciones fiscales y, por tanto, deberán estar al día respecto de todos los pagos con el Estado, partiendo por los grandes, también por los pequeños y los medianos, generando las condiciones para que estos últimos, pequeños y medianos, lo puedan hacer de manera regular sin ahogarlos. Señor presidente, estoy disponible para votar a favor de este proyecto, pero yo espero de los temas que he mencionado, que son a lo menos 3, consulta a las comunidades indígenas, CONAF y particularmente la nueva asignación de responsabilidad, y tercero, el pago de el impuesto territorial de las grandes empresas forestales beneficiadas por el FET 101, que no lo han hecho. El señor ministro pudiera darme una explicación de tal manera de votar a favor de este proyecto sin mayores problemas. Patagonia sin represa, señor presidente.